Muy buenos días a todos. Antes de nada, me gustaría saludar a todos los participantes de este magnífico evento y dar las gracias a la Universidad Austin que me ha brindado esta oportunidad de poder presentar mi ponencia. Me presento, me llamo Nadezhda Konyushkina y soy una investigadora rusa. He leído la tesis doctoral a base de las relaciones topográficas de Felipe II en la Universidad Lomonosov de Moscú, la Universidad Estatal. Y de gran conjunto que son las relaciones topográficas de Felipe II, hoy me gustaría hablar sobre un tema especial sobre el uso de los sistemas de información geográfica en la reconstrucción del régimen señorial en España en la segunda mitad del siglo XVI. Os voy a compartir mi pantalla para que puedan ver la presentación. El corpus documental de las relaciones topográficas de Felipe II ha sido siempre considerado como una de las fuentes fundamentales para el estudio de la sociedad española en la segunda mitad del siglo XVI. Por si acaso, les recuerdo que se trata del conjunto de las respuestas recogidas por los administradores del rey en los años 70 y 80 del siglo XVI. Las relaciones topográficas de Felipe II abarcan mayoritariamente el territorio de Castilla la Nueva y según Francisco Javier Campos y Fernández de Sevilla, en total son 720 unas relaciones recopiladas, entre las cuales 6 están repetidas. Y casi todas se encuentran editadas y los originales se custodian en la Real Biblioteca del Escorial. Los cuestionarios contienen una amplia variedad de preguntas de valor extraordinario. Preguntas sobre los orígenes de los pueblos, sus nombres y sus fundadores, su situación geográfica y económica, su clima, su hábitat, su historia y sus tradiciones. Pero aquí me gustaría centrar en la pregunta que se refiere al régimen señorial de los pueblos. En particular, me limito a las 3 provincias de Castilla la Nueva, la provincia de Madrid, Toledo y Ciudad Real. Estas provincias constituyen geográficamente una circunscripción territorial sólida. Además, en los tiempos de Felipe II formaban el núcleo de Castilla la Nueva, siendo un espacio importante en la base territorial de la corona. Pues, a ver. Aquí viene el mapa de la zona estudiada. Las 3 provincias, la provincia de Madrid, la provincia de Toledo y de Ciudad Real. Y de este modo me voy a centrar en las respuestas dadas a la 7ª pregunta del interrogatorio del año 75. Ahora voy a citar esta pregunta de la encuesta. El señor dueño del pueblo, si es del rey o de algún señor particular o de alguna de las órdenes de Santiago, Calatrava, Alcántara o San Juan, o si es de Tría y por qué causa y cuándo se enajenó de la corona real y vino a ser cuyo fuese, si de ello se tuviese noticia.
Hay que tener en cuenta que no se puede dar una visión completa del régimen jurisdiccional de las tres provincias escogidas solo basándose en las relaciones topográficas. ¿Por qué? Porque en primer lugar, sus datos no cubren todos los pueblos de dichas provincias. En segundo lugar, sería incorrecto considerar esta fuente directamente como una de las fuentes fiscales. Para este tipo de información sería mejor consultar el censo de los años 90. Pero, sin embargo, las relaciones de las que disponemos, que son muchas, sí que nos ofrecen mucha información respecto al régimen señorial, ya que su influencia en la vida cotidiana de los vecinos era esencial y por eso siempre contestaban quién era su dueño. Como señaló el investigador francés Noël Salomón, son suficientes para que sea posible operar estadísticamente en diversos dominios y llegar a conclusiones válidas. Y hay que decir que aparte del régimen señorial nos proporcionan detalles sobre el nombre del señor y si ha habido un cambio de jurisdicción. Esas temáticas no se abordan en el presente informe, pero también hay que mencionarlas. El principal obstáculo al que se enfrenta un investigador tratando de manejar la información contenida en las relaciones topográficas de Felipe II es su inmensidad. Para poder abordar esta información surge la necesidad de aplicar una herramienta que haga posible la sistematización y visualización de su contenido. De ese modo, nos pueden ser útiles los sistemas de información geográfica, GIS, que permiten manejar grandes volúmenes de información. Entonces, el método que aplico consiste en poner en el mapa, es decir, visualizar los pueblos de realengo, de órdenes militares, de señorío eclesiástico y el señorío laico y de doble jurisdicción que aparecen en las relaciones topográficas de las tres provincias escogidas. El resultado ha quedado reflejado en tres mapas que se presentan a continuación. Pues aquí pueden ver los pueblos que aparecen en las relaciones topográficas de Felipe II. Sí que faltan algunos, pero son bastantes. Entonces, vamos a pasar a la provincia de Madrid. En la provincia de Madrid, los pueblos de realengo, estos de color rojo, forman su corazón, como podemos ver en el mapa. Además, están concentrados en la frontera con la provincia de Guadalajara. Aquí están, al este, y también con la provincia de Toledo, aquí, al suroeste, a lo largo del río Tajuño. El arzobispo de Toledo posee un conjunto de pueblos que se extiende de norte a sur y sureste de Alcalá de Henares. Pues estos pueblos están marcados de color azul. La Orden de Santiago aparece representada solo por 3 pueblos a lo largo del río Tajo, cerca de la frontera con Toledo. A ver. Aquí están. Los pueblos de señorío laico están agrupados en 3 bloques en el norte,
estos, suroeste y sureste de la provincia. Aquí y también aquí. Ahora pasamos a la provincia de Toledo. En la provincia de Toledo, los pueblos de realengo se extienden hacia el norte, aquí. También están marcados de color rojo el sur, y suroeste desde la sede arzobispal hasta la frontera con las provincias de Madrid y Ciudad Real. Entonces aquí y también aquí. Y también se entremezclan con los pueblos de la Orden de San Juan, estos, y un pueblo de la Orden de Calatrava en el norte y noreste, con los pueblos de señorío eclesiástico en el centro y con los seculares en el sureste. También se lo puede ver en el mapa. Los pueblos del arzobispado se agrupan al oeste, este y sur de Talavera de la Reina. Aquí. Al norte de Talavera de la Reina se ubican los señoríos laicos que ocupan el espacio entre los pueblos realengos y eclesiásticos. La parte oriental de la provincia de Toledo es el inicio de la Mancha y es la tierra de las órdenes militares. Las tierras de la Orden de San Juan están agrupadas a corta distancia unas de otras en el extremo suroeste de la provincia. Los pueblos de la Orden de Santiago se localizan en el norte y sureste de la provincia. En el centro se puede ver un pequeño enclave de dos pueblos del arzobispado. Estos dos. Tres pueblos, Sevilleja, Nuez y Cerralbo, tienen doble jurisdicción. Estos tres. Y ahora vamos a pasar a la provincia de Ciudad Real. La provincia de Ciudad Real, cuyo extremo sur ha servido de frontera con el mundo musulmán durante muchos años, es la tierra de las órdenes militares. Son los que participaron de manera muy activa en la reconquista y después en la repoblación de estas tierras. En su parte central y occidental se encuentran los territorios de la Orden de Calatrava. A ver. Orden de Calatrava. Por el este se extienden de sur a norte los pueblos de la Orden de Santiago. Aquí están. Entremezclando con los de la Orden de San Juan en el noreste de la provincia. Aquí están. La región de Montes de Toledo, en la parte noroeste de la provincia, la forman los pueblos de realengo. Aquí están. Los señoríos laicos se los puede observar en cantidades relativamente pequeñas en el norte, sur y oeste de la provincia. Aquí están. También tenemos aquí tres pueblos de doble jurisdicción: Luciana, Alcózar y Terniches. A ver, ahora vamos a interpretar la tabla de la distribución de los pueblos según su jurisdicción. La tabla demuestra
que los pueblos realengos predominan en las provincias de Madrid y Toledo, mientras que en la provincia de Ciudad Real la mayor extensión tienen los pueblos de órdenes militares. Las tierras reales tienden a agruparse en torno a dos grandes centros, Madrid y Toledo, lo que una vez más pone de manifiesto la importancia de estos dos núcleos urbanos para el poder central. Además, teniendo en cuenta que desde la época de los reyes católicos el rey desempeñaba el papel del gran maestre de las órdenes militares, resulta que el territorio de la corona era muy extenso. Los pueblos realengos gozaban de más libertades que los señoríos laicos, así que no hay que sorprenderse de que los campesinos tendieran a cambiar la jurisdicción del señor secular por la del rey. Es curioso que algunos encuestados clasificaran sus pueblos como realengos, aunque en realidad no lo eran. Por ejemplo, en el caso de los vecinos de Manzanillo. Los pueblos realengos van seguidos por los señoríos laicos en las provincias de Madrid y Toledo. Respecto a la provincia de Toledo, su número es comparable al del territorio de la corona. En su mayoría no forman un conjunto unitario y están dispersos por todo el territorio. Las excepciones son aquellas que pertenecen a los grandes linajes, tales como los condes de Oropesa, Orcás, Puñorostro, Fuensalida, Chinchón, los duques de Maqueda e Infantado. Sus territorios están agrupados. Las tierras de propiedad eclesiástica estaban más extendidas en la provincia de Toledo, porque es donde se ubicaba la sede arzobispal. Estaban centradas alrededor de Talavera de la Reina. En la provincia de Madrid, los pueblos del arzobispo de Toledo se agrupan alrededor de Alcalá de Henares, pero su relación no está conservada. En la provincia de Ciudad Real no hay pueblos que pertenecen al señorío eclesiástico, pero es donde la mayor extensión tenían las órdenes militares de Santiago, Calatrava y San Juan. Y ahora vamos a pasar a los pueblos que, según las respuestas de los vecinos, tienen doble jurisdicción. No son muchos. En total son 6 en 2 provincias. En la provincia de Toledo son Nuez, Sevilla y Terralbo. Y en la provincia de Ciudad Real son Luciana, El Cózar y Terrinches. Declaran pertenecer al rey y al mismo tiempo a una de las órdenes militares o a un señor laico. Hay que aclarar, y no es de asombrar, que en algunos casos lo declarado por los vecinos no era verdad. En realidad no pertenecían al rey, pero, como ya he dicho antes, los vecinos aspiraban a asociarse con el rey. Resumiendo, quiero decir que la intención del presente informe era dar un ejemplo de cómo los sistemas de información geográfica ayudan a avanzar en el trabajo con una fuente tan rica y variada como son las relaciones topográficas de Felipe II. La visualización de datos nos abre nuevas perspectivas en la interpretación del contenido de la fuente y amplía nuestros conocimientos acerca de las localidades que contestaron a la encuesta. Se convierte en un instrumento eficaz para procesar de manera más estructurada los datos comunicados por los vecinos. Y no solo respecto al régimen señorial, el tema que he tomado como ejemplo, sino en diversas áreas. Todavía queda mucho por investigar y los sistemas de información geográfica pueden facilitar al investigador su labor. Muchas gracias por la atención.
Saludos y ánimos a todos los participantes de la conferencia. También les agradezco a los organizadores el gran esfuerzo por habernos reunido a todos nosotros hoy en este magnífico evento. Muchas gracias otra vez. Hasta luego.